Hola, ¿cómo están? Israel sigue atacando blancos militares, nucleares y civiles en Irán. ¿Está abriendo Israel una guerra frontal y abierta contra Irán? Hoy en el mapa vamos a analizar el trasfondo de Israel, que escala una guerra en Oriente Medio. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar datos claves para entender en qué ha consistido esta operación que decide lanzar Israel contra la República Islámica de Irán. Israel ataca a Irán. Desplegando nuestro mapa mundi, identificamos de color amarillo al territorio ocupado por Israel y de color rojo a la República Islámica de Irán. El régimen israelí ha llevado a cabo la operación León Ascendente. Está en curso en contra de la infraestructura militar, nuclear y civil de Irán, en la que han desplegado cerca de 200 aviones de combate, lanzando 330 misiles sobre más de 100 objetivos. Vemos ahí a la capital de Teherán y los sitios militares a sus alrededores, la ciudad de Natanz, donde se reportaron también explosiones en la principal instalación de enriquecimiento de uranio, la ciudad de Tabriz, otro blanco, donde se han registrado explosiones cerca de un centro de investigación nuclear y 2 bases militares. Isfahan, al sur de Teherán, donde también se encuentra otra importante centro nuclear de Irán, la ciudad de Arak, al sureste de Teherán, la ciudad de Kermanshah, al oeste de Teherán, donde una instalación subterránea que almacenaba misiles balísticos también ha sido atacada cerca de la frontera con Irak. Son algunos de los puntos que estamos reseñando, pero también se ha atacado residencias de civiles. Hay entre las víctimas mujeres y niños. Justo después de este ataque, el ministro de Defensa de Israel también anunciaba un estado de emergencia. Entre las víctimas que se han podido identificar está el jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein Salami, y el comandante del Cuartel General Central, Katam al-Nabilla. Hay que señalar también que 25 científicos aproximadamente también han sido el objetivo de Israel. Entre ellos, Freidom Abbasi, el ex jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Mahdi, presidente de la Universidad Islámica. También, además, se reporta de la muerte de otras 78 personas, entre ellas mujeres y niños. Más de 300 heridos es lo que se está contabilizando hasta el momento. Sumando otros datos, también en nuestro mapa lo vamos a reflejar también para contarles que el ayatolá Ali Khamenei ha expresado que el régimen sionista ha cometido con su mano malvada y sanguinaria un crimen que no va a quedar en la impunidad. Khamenei hablaba ante el mundo y señalaba que se están alistando, ha dado ya la orden a las fuerzas aeroespaciales para responder de la manera más contundente. Pero en medio de todo esto, horas antes de que Israel decidiese atacar Irán, salía a la luz estos documentos clasificados que vinculan al jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, a la EIA, con una campaña directa con Israel para desacreditar el carácter pacífico del programa nuclear iraní, que recordemos estaban sosteniendo negociaciones tanto Irán con Estados Unidos y que se iba a desarrollar en este mes la 6ª reunión o el 6º punto de contacto. En estos documentos se señala que se habría trabajado de forma directa con Grossi, el director de esta oficina de la Agencia Internacional de Energía Atómica, donde además se revelaba que varios de estos textos, como se ve identificados en nuestro mapa, habrían sido obtenidos por el Ministerio de Inteligencia de Irán tras una sofisticada operación de inteligencia, a tiempo que Teherán también sostiene que esta supuesta alianza no solamente socava la imparcialidad de esta oficina, sino también que buscaba de alguna manera impedir que siga su curso el posible acuerdo al que iba a arribar estas negociaciones indirectas que sostenía Irán con Estados Unidos, y que ya Donald Trump ha señalado que ese acuerdo ha quedado sin efecto, que Irán se estaría quedando sin acuerdo. Son situaciones que se siguen registrando, que siguen sucediendo en medio de un Benjamin Netanyahu que ha aseverado que tiene armamento almacenado para los próximos 14 días para seguir atacando a la República Islámica de Irán. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Un poco el mapeo para poder entender
en qué panorama nos encontramos y qué escenario se abre. Rafael Machado se encuentra con nosotros en directo, periodista, analista internacional. Gracias por su tiempo para el Mapa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Siempre un honor estar con ustedes. Rafael, puntualicemos algo. Este es un ataque recurrente, el mismo, me refiero al que ha generado Israel hace meses atrás, o estamos prácticamente a puertas de una guerra abierta contra Irán, tomando las implicaciones y sobre todo los blancos que ha elegido, no solamente militares, no solamente nucleares, sino también civiles. Bueno, ese ataque se debe considerar, por supuesto, como una declaración de guerra. Y yo considero que es muy peligroso en el caso que Irán no comprenda los actos de Israel como actos de guerra. Porque en un conflicto que ya empezó, gana quien conduce el combate, la batalla, de manera absoluta. ¿Sí? Si uno de los dos, uno de los participantes en un conflicto, no comprende que es parte de un conflicto, por supuesto que va a ser destruido. Y los israelíes actúan con el objetivo de destruir a Irán. Nosotros sabemos que Irán ha actuado según un principio de paciencia estratégica. Entonces, en los últimos ataques de Israel, que fueron ataques más fracos, por supuesto, y también fueron ataques que fueron derrotados, impedidos por la defensa aérea de Irán. Aún así, Irán debería haber retaliado, atacado también a Israel, pero decidió no realizar la operación Promesa Verdadera 3, tal vez creyendo en la posibilidad de negociaciones a través de Estados Unidos o por algún otro tipo de cálculo. Tal vez algunos otros actores internacionales convencieron a Irán a no atacar a Israel, pero la realidad es que fue un error no atacar a Israel, porque en el plano internacional hoy día se debe comprender que el derecho internacional ya está muerto. La orden internacional del post-Segunda Guerra Mundial y de la post-Guerra Fría se acabó, no existe más. Sus instituciones aún están ahí, pero ¿de qué sirven, por ejemplo? Nosotros estamos viendo que el gobierno de Irán ha convocado una reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero no necesitamos incluso acompañar los debates allá, porque ya sabemos que no va a pasar nada con lo que se decida en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque en las condiciones geopolíticas actuales, la única garantía de seguridad de un país es la fuerza militar, y eso es algo que Irán necesita comprender inmediatamente. ¿Cómo ha logrado estas infiltraciones, a tu criterio, Rafael, el gobierno a la cabeza del primer ministro Benjamin Netanyahu? Y te lo pregunto, porque sabemos que en Irán hay una gran comunidad judía que de alguna manera pudo haber generado en su momento quizás una infiltración durante años, porque este es un plan que revelan algunos medios iraníes que se ha trazado durante meses y no menos, quizás durante años, porque el objetivo de Israel siempre ha sido derrocar a Irán y controlar la región de Oriente Medio, que ha sido su principal, digámoslo así, contendor para que esto no suceda y no marque esa división que tanto se ha trazado en estrategia el sionismo a lo largo de todos estos años, incluida, si retrocedemos en el tiempo, la Guerra de los 6 días. Sí, bueno, cuando hablamos de sionismo es siempre muy importante comprender que el sionismo no es un fenómeno simplemente del Medio Oriente. El sionismo es una fuerza internacional que está presente en casi todos los países del mundo y una de sus principales herramientas muchas veces aparece en las comunidades judías de aquel país. Incluso existe una palabra específica para designar los ciudadanos judíos de cada país que son colaboradores del Mossad, son los Sayanim. Y hay muchos libros sobre eso, muchas revelaciones de miembros de la inteligencia francesa, de la inteligencia inglesa y de otros grupos de inteligencia haciendo la exposición de la colaboración de colonos, de ciudadanos de cada país con las fuerzas de Mossad. Muchas veces ni mismos saben cuál es el objetivo de la colaboración, entonces son utilizados, por ejemplo, como abrigo. Si la casa de un ciudadano de la comunidad es utilizada como abrigo por los miembros de Mossad, o se utiliza un coche de alguien de la comunidad, etc.
Entonces eso ya pasó varias veces en varios países del mundo. En el caso de Irán, la comunidad judía de allá es un tanto cuanto diferente de las otras comunidades judías de al menos los países occidentales, ¿sí? Entonces no sé si podría haber algo que ver con ellos específicamente. Pero nosotros sabemos que Mossad también utiliza no solo judíos como sus herramientas en países extranjeros, pero también en el caso específico de Irán hay que llevar en consideración que existen células del ISIS y de otros grupos terroristas wahhabis en Irán. Existen, por ejemplo, separatistas kurdos que también tienen colaboración con Israel en muchas ocasiones. Hay que llevar en consideración incluso los antiguos miembros de organizaciones que eran comunistas en el pasado y que pasaron al campo occidental, aunque sigan asumiendo como comunistas. Sí, por ejemplo, en el caso de Irán, los Mujahideen Khalq, que es una organización comunista, una organización comunista terrorista que lucha contra el gobierno iraní desde la revolución iraniana. Entonces hay muchas fuerzas que pueden haber sido utilizadas por Mossad en esa operación. Y también hay que llevar en consideración que una gran parte de las fronteras de Irán, y Irán es un país muy grande, hay allá montañas, florestas, desiertos que se pudiera utilizar para atravesar esas fronteras con equipaje sin llamar la atención. Y llama atención también el hecho de que ese ataque, porque ¿qué explica el no funcionamiento de las defensas aéreas y de los radares de Irán? El hecho exactamente de que hubo sabotaje con drones y con armas de misiles que atacaron a las defensas aéreas y a los radares poco antes de los ataques con misiles. Y eso me pareció muy semejante a lo que pasó dentro de Rusia hace pocas semanas con aquellos ataques a aeropuertos en que se abrigaban los Tupolev, los aviones utilizados, por ejemplo, para posibles ataques nucleares por la Federación Rusa. Entonces hubo algún tipo de infiltración logística en Irán también, así como hubo allá en Rusia, en que se utilizaron containers con drones para realizar el ataque. Parece que hubo algún tipo de infiltración muy semejante y en eso se debe incluso llevar a la consideración la posibilidad de una colaboración Ucrania-Israel en esos tipos de operaciones. Hay muchas informaciones que dicen que desde la caída de Assad, la colaboración entre Israel y Ucrania aumentó, se amplió. Entonces es posible también que eso sea bien más internacional de lo que se ha sido evidente hasta ahora. También ayuda a entender cómo se ha utilizado el espacio aéreo de Siria en la actualidad para que llegasen estos misiles por el norte, justamente a Irán, golpeando estos blancos militares, nucleares y civiles, bajo la complicidad también de ese gobierno de facto que hoy gobierna ese país. Gracias, Rafael, como siempre, por tu tiempo y compartir tu análisis con los televidentes del Mapa. Vamos a seguir analizando este panorama. ¿Esto va a marcar una correlación de fuerzas en la región y el resto del mundo? Lo analizamos al volver, no sin antes revisar nuestra escala. Esta vez a través de nuestro portal web, de nuestra multiplataforma informativa Telesur, que está haciendo seguimiento a lo que sucede en la región de Oriente Medio con los ataques que se mantienen latentes desde Israel hacia Irán. Estamos titulando: Israel recibe rechazo internacional tras atacar a Irán. Varios presidentes y líderes del mundo han condenado y rechazado los ataques de Israel contra la capital y varias ciudades iraníes, marcando un punto crítico en la creciente tensión regional y encendió alertas diplomáticas debido a las imprescindibles consecuencias. Por ejemplo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compartía este mensaje repudiando en su cuenta oficial X, que condenaba en los términos más enérgicos los ataques perpetrados por Israel contra la República Islámica de Irán, que han elevado la tensión en Oriente Medio. La Cancillería de México también expresaba su intensa inquietud y condenaba el incremento de la violencia desmedida en Medio Oriente. Después de esta
ofensiva militar realizada por Israel contra Irán. Venezuela también emití y compartí un comunicado oficial, lo tienen en nuestra página, condenando rotundamente la incursión militar de Israel en territorio iraní, describiéndola como una agresión criminal que transgrede de manera evidente el derecho internacional. Rusia también se unía a estas voces de condena internacional, expresar su preocupación por la escalada de tensiones entre Israel e Irán. Ha declarado también el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, en una rueda de prensa, y lo ha hecho también el portavoz de Cancillería China, que ha manifestado que el gigante asiático se opone a cualquier violación de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán y se opone a las acciones que agraven las tensiones o amplíen el conflicto. Son las posturas más importantes que compartimos con ustedes a través de nuestra pantalla en Telesur en el mapa. Al regreso, más análisis. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Tenemos un mapa que describe bien al territorio de la República Islámica de Irán, identificada con los colores de su bandera, y alrededor los países con los que colinda. Estados Unidos ha mantenido durante décadas un gran número de bases militares en la región de Oriente Medio para la supuesta protección de su seguridad energética global y la contención de supuestas amenazas regionales, con una fuerza entre 40.000 y 50.000 tropas distribuidas en al menos 19 ubicaciones militares permanentes y temporales. Países como ven allí, Irak, Kuwait, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Omán, ahora con más fuerza Siria, aunque dicen que van a salir de allí. Entre otros, sin embargo, el actual clima de alta tensión subraya la fragilidad de la estabilidad de una de las regiones más estratégicas del mundo. Ya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicaba en su cuenta en la red social X, refiriéndose a un ultimátum de 60 días. Hoy es el día 61, para que se entienda. Según él, fue dado a Irán esos 60 días para llegar a un acuerdo y Trump declaró que el plazo había vencido. Hace 2 meses le dio a Irán un ultimátum de 60 días para que llegara a un acuerdo. Deberían haberlo hecho. Hoy es el día 61, dice Trump. Recordemos que desde el principio Irán ha mantenido una postura coherente, priorizando sus intereses nacionales y su independencia frente a las exigencias y chantajes unilaterales de Occidente. Analizamos este escenario. Nos acompaña en directo desde España Daniel Lobato, un experto en temas de Oriente Medio. Daniel, qué gusto recibirte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido. Un placer estar contigo, Paula, y con los espectadores. Estamos en un momento crucial, sin lugar a dudas, quizás de la historia nueva que marcaría el rumbo de una región tan importante de Oriente Medio, porque además ahí se encuentra el estrecho de Hormuz. Recordemos que pasa más del 13% del producto de petróleo, que hoy se ha disparado, sin lugar a dudas, con estos ataques que ha emprendido Israel. Pero con un Estados Unidos, con una administración de Donald Trump, que es lo que quiero analizar contigo. ¿Qué hay detrás de todos estos ataques? Se hablaban de negociaciones indirectas, de un acuerdo para el pacto nuclear iraní, en medio de las presiones, como siempre, de un Israel que cambiaba las condiciones, todo para evitar que esto llegue a buen término. Y en medio de esto, las denuncias también contra Rafael Grossi, el director de la OEA, que ha marcado un punto de inflexión en medio de la postura de soberanía de Irán. ¿Cómo leerlo? ¿Qué claves podemos identificar? Bueno, antes de nada, efectivamente, con la Agencia Internacional de Energía Atómica, decir que es uno de esos organismos internacionales, instituciones que están cooptados por Occidente. La gente puede pensar que es un organismo plural, pero que sepan que tiene una junta de gobernadores en la cual tienen sillón permanente 10 países europeos y, por tanto, la agencia y su representante, Rafael Grossi, emiten informes, reportes a dictado de Occidente, para los intereses de Occidente y para poner alfombras rojas a la agresión, por ejemplo, contra Irán o contra otros países. Eso por un lado. Y por otro lado, hace ya muchos meses, más de un año, Estados Unidos e Israel estaban en un callejón sin salida con el genocidio en Palestina. Ese genocidio en Palestina, que lo único que buscaba era expulsar
o exterminar a los pieles rojas palestinos de Gaza, vaciar Gaza de palestinos, en definitiva, para intentar asentar en el futuro la colonia israelí como una Australia, como un Estados Unidos, como un Canadá, habiendo exterminado o expulsado a los nativos, es donde no alcanzaban más allá, porque las grietas de la impunidad internacional se estaban ensanchando de esa protección que se le está dando especialmente por Occidente, Europa, Estados Unidos, sus patrocinadores del régimen colonial, se estaban agrietando. Por tanto, no alcanzaba para llevar ese ritmo de exterminio a 2 millones de personas y tampoco los palestinos se marchan de su tierra de Palestina. Por tanto, eso dibujaba un horizonte de colapso de la colonia a corto o medio plazo de la colonia israelí. Y cuando el escenario, el contexto geopolítico no da más de sí y lo que conduce es a un tobogán cuesta abajo, lento, por supuesto, de constante goteo de carnicería y de tortura sádica, pero en todo caso que no cumple los objetivos y que aboca a un tobogán de descenso lento al colapso, ese contexto, ¿qué hacen los colonos desesperados en estas situaciones? Vamos a leer la historia. Los colonos franceses en Argelia, cuando veían el horizonte de colapso de la Argelia colonizada por Francia, porque Charles de Gaulle ya valoraba los costes geopolíticos, los costes internos de sostener esa colonia por la lucha de resistencia argelina, comenzó a valorar abandonar la colonia. Y los colonos franceses en Argelia quisieron cambiar el escenario y el contexto. ¿Cómo? Llevando el extremismo al terrorismo del que fueran capaces, como atentando contra el propio Charles de Gaulle, un atentado terrorista que estuvieron a punto de asesinarle. Eso lo vimos también en Sudáfrica con los colonos blancos, creando una organización terrorista, el Movimiento de Resistencia Africana, que intentó cambiar el curso de los acontecimientos sin lograrlo, pero en esos años finales. Aquí estamos en una situación parecida, salvo que los colonos en Palestina son una entidad estatal con un ejército con 200 bombas atómicas, que ha recibido una impunidad excepcional a lo largo de estos 80 años de la historia, que no ha recibido ningún otro país cometiendo estos crímenes, este genocidio en curso, y que por tanto esos colonos, en esa misma deriva al extremismo más cruento, regional, que vimos también en Sudáfrica cuando atacó otros países, Angola, Namibia, Mozambique, en los últimos años de su existencia, de esa Sudáfrica del apartheid, aquí en esta dinámica parecida de agredir al resto de nativos que apoyan a los nativos palestinos, lo que está valorando el régimen israelí en esa excepcionalidad que se le ha dado impune de 80 años es elevar la escala regional a una guerra catastrófica que le permita 2 objetivos, incluido el uso impune probablemente del arma atómica para someter a Irán y a la vez poner, como ha dicho Netanyahu en una locución a los israelíes hace unos minutos, no se alegren que vamos a tener que pagar un coste. Ese coste está calculado por Israel, poner incontables muertos israelíes encima de la mesa para poder ejecutar el plan de vaciar Gaza, exterminados o expulsados los millones de palestinos de Gaza y de Cisjordania en el futuro. Daniel, y en medio de este contexto, que este mapeo bien reseñado que nos planteas a los televidentes del mapa, te quiero hacer una pregunta, una puntualización. Esto va a tener que marcar una correlación de fuerzas no solamente en la región, sino también en el mundo. Estados Unidos, que además ya se ha identificado con este último mensaje que lanzaba Trump de su vinculación, así lo niegue a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, porque era imposible. Y te pregunto, si Israel podía lanzar tantos misiles sin tener la colaboración, no solamente de los países quizás de la región que decidieron abrirle los cielos para que llegaran más rápido los ataques contra Irán, y segundo, con la logística satelital que se necesita para las ubicaciones bajo esta estrategia que sigue trazando Israel sin lugar a dudas y que lo ha hecho durante años, desde la primera administración, recordemos, del presidente de Estados Unidos. Y esto yo te quiero preguntar de manera puntual. ¿Estados Unidos está en condiciones de abrirse un nuevo frente, tomando en cuenta lo que está sucediendo al este de Europa con Ucrania, tomando en cuenta además de lo que está pasando con Gaza y ahora Irán? Irán, una gran potencia que además tiene una fuerza militar y que tiene con ello también aliados. No sé hasta qué punto, y es mi pregunta, como China, como Rusia, en medio de todos estos contextos globales y los desafíos que ya nos has dicho, mantenerse aún latente la administración de Netanyahu, una supervivencia, pero más política que otra cosa. ¿Qué decir de ello? Bueno, primero Netanyahu no es que sobreviva, es que representa
a la filosofía fascista de la sociedad israelí, por eso no le cambian, no le quitan, tiene minoría en el Parlamento, lo podrían haber hecho en este año y medio, no lo han querido hacer porque nadie quiere estar en el lugar de Netanyahu, es el mejor líder, aunque le critiquen abiertamente en medios, etcétera, es el mejor líder para este Israel fascista en lo que es un régimen colonial. Por otro lado, no solo esos frentes que tú has dicho, recordemos que Estados Unidos se ha retirado humillado del frente de guerra del Mar Rojo contra Yemen, el país más empobrecido del mundo árabe, que no solo por los costes para Estados Unidos, que ha supuesto gigantescos de miles de millones de dólares, la aventura fallida de someter a Yemen, sino por las pérdidas militares de 13 F-18, decenas de drones Reaper de coste elevadísimo, e incluso el portaaviones Harry Truman, fuera de servicio 2 años, dice la propaganda estadounidense, porque chocó con un mercante, que no hay quien se lo crea, una escuadra naval que protege siempre a un portaaviones, ¿no? Por tanto, eso ha sido Yemen quien lo ha hecho. Por tanto, Estados Unidos estaría en condiciones de confrontar con Irán que todas las bases norteamericanas en la región sean arrasadas como Irán arrasó la base de Ain al-Assad tras asesinar a Soleimani allá por 2020, y Irán tuvo esa capacidad de arrasar una única base como advertencia, pero ahora todo el poderío militar de Estados Unidos en la región poder ser arrasado, incluso un portaaviones llevado a piques, y casi lo han hecho los yemeníes, porque no lo va a hacer Irán. Entonces, esa es una incógnita que nos dice que probablemente puede ser que, aunque comparten los objetivos el patrono, el patrocinador, Estados Unidos, y los colonos en Palestina que tiene, aunque compartan objetivos y la visión de lo que quieren lograr para el Oriente Medio, especialmente para Palestina, vaciarla completamente de pieles rojas, puede que las estrategias no sean exactamente las mismas. Se ha dicho que los colonos tienden a llevarse hasta el extremismo más de carnicería absoluta, ¿no? Pero eso no le exime de ninguna responsabilidad, de la culpa a Estados Unidos, que es quien sostiene con todas sus bombas, y a Europa, por supuesto, también, el que quizás pudiera haber sido las dudas que nos cree. Es algo que no vamos a poder discernir nosotros, pero en todo caso yo creo que Estados Unidos se hubiera buscado, a lo mejor, o una parte del poder profundo de Estados Unidos hubiera buscado otras estrategias mucho más amortiguadas de vaciar Palestina, de contener a Irán, y que otra parte del poder profundo de Estados Unidos haya dado vía libre a la situación catastrófica regional que se puede abocar, ¿no? Pero desde luego esto va a cambiar, como tú has dicho, radicalmente el orden mundial. Ya está cadáver una Corte Internacional de Justicia que emitió hace 1 año y medio 6 medidas cautelares, y que ni siquiera el responsable de la ONU al servicio de Israel, Antonio Guterres, se ha molestado a recordar al mundo que existen y pedir su ejecución, exigir su ejecución, de una serie de instituciones internacionales que no están cumpliendo su cometido, y que por tanto Rusia, China, otros países del sur global deben, no solo, en este caso Irán ha sido mucho más leal con China y con Rusia de lo que quizás Rusia, especialmente con Irán, y China quizá lleva más tiempo cambiando hacia un paso adelante más firme. En todo caso, Rusia, China, otros países, Pakistán, Malasia, Indonesia y otros de Latinoamérica tienen que dar pasos mucho más firmes en la defensa de la soberanía de un país como Irán, que se va a ver amenazado por el imperio, ya no por actores interpuestos como aquella Irak de Saddam Hussein y otros actores terroristas contratados dentro del territorio iraní, etcétera, sino confrontar con los dos poderes imperiales. Y ahí tiene, con un riesgo además de un abismo desconocido, de una posible conflagración nuclear, porque Israel reciba esa impunidad de abrir la caja de Pandora del tabú, de romper el tabú del uso del terrorismo nuclear, ¿no? Veremos, pero desde luego las potencias del resto de potencias del mundo tienen que dar un paso al frente en ya bloquear activamente a Irán. Hay sentencia, hay medidas cautelares, hay una Corte Penal Internacional que busca la captura de Netanyahu y de su ministro de Defensa. Ahí tienen que tomar medidas, o si no se cae todo el orden mundial, caemos en la catástrofe, caemos en no sabemos qué pozo nuclear incluso, y de las cenizas, si sobrevive la civilización mundial, planetaria, humana, pues habrá que construir algo nuevo, pero no deberíamos llegar por los intereses económicos del imperio a ese punto. Deberíamos ser capaces, el resto de seres humanos del planeta, de frenar y golpear duramente a Israel.
La postura de nuestro invitado Daniel Lobato, cuando además algunos países europeos ya habían emitido sanciones directas a dos hombres fuertes del gobierno de Benjamin Netanyahu, a Israel Katz y también a Smotrich, sanciones por el genocidio, porque ya se estaba hablando de genocidio inclusive en el continente europeo, pese a esa narrativa de noticias falsas, de señalar que lo que hace Israel es en propia defensa o legítima defensa, lo que hoy el Consejo de Seguridad también tendrá que analizar para el caso de Irán en esta respuesta contundente que decía el ayatolá Ali Khamenei y el presidente Masoud Pezeshkian también. Gracias, Daniel, por tu tiempo, por compartir tu análisis en El Mapa. A ustedes, gracias por seguirnos. Sigan en sintonía de Telesur. Recuerde visitar nuestra multiplataforma. Todos los detalles de lo que sucede en la región de Oriente Medio la encuentran allí. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa.